este lugar. Espíritu de Dios, te adoramos. Espíritu de Dios. Familia. Bendecida mañana, familia. Buen día, viernes, buen término de viernes. Gabriela, Sebastián ahí conectados. Bienvenidos. Como siempre, como todos los lunes, miércoles y viernes, devocional. El devocional de la mañana, siendo las 10:03, horario de Argentina, Buenos Aires. Bienvenido a la gente de Instagram y bienvenido a la gente de TikTok. Estamos en vivo en TikTok y en Instagram. Una bendición, gloria a Dios. Empezamos, gracias a Dios, a poder incluir TikTok e Instagram en vivo en simultáneo para que después, cuando tengamos que subir el video, que los que ven en YouTube que no tienen ni TikTok ni Instagram, si no se les sea más liviano y no tengan que ir a abrir, sino ya puedan estar acá conectados. Bendecido día, bendecida mañana. Que Dios te regale un día extraordinario, un viernes bendecido. Tal vez hoy te levantaste con un viernes desmotivado, sin ganas de nada, afligido, pero como dice la adoración de fondo, bienvenido Espíritu de Dios, te damos la gloria solo a ti, Señor, como dice la adoración. ¿Se acuerdan de esta adoración? Bienvenido Espíritu de Dios. Esta es una de las clásicas. Hoy rendimos coronas a tus pies, como dice la palabra, bienvenidos Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios toque tu corazón hoy, que el Espíritu Santo de Dios hoy toque cada fibra de tu ser, que te aumente en fe, que el Espíritu Santo hoy pueda hacer la obra en tu corazón para que, así como muchas veces el corazón se nos pone duro, hoy el Espíritu Santo lo ablande y pueda darle lugar a Cristo. Bienvenido a Gabriela, Flavia. Hola Gabriela, bendiciones. ¿De qué parte del mundo se conectan? Bendecida mañana, prepara lo que quieras tomar, tu matecito, tu café, tu té, papel, Biblia por sobre todas las cosas, y vamos a darle, creo, lo que Dios pone en nuestro corazón para realmente, como siempre decimos, crecer en fe. Así que gracias a todos los que están, que puedas compartir también el like, que puedas compartir el devocional de esta mañana, que va a quedar también guardado en YouTube para aquellos que no tienen ni TikTok ni Instagram, queda en YouTube también guardado. Un abrazo enorme. Araceli, bendecida mañana, buen día. ¿De qué parte del mundo? Hola, bendiciones, ¿cómo están? Pido oración por mi bebé que está con tema de salud, un cuadro virósico presente acá desde Córdoba, como siempre. Padre, en esta hora te pedimos por el hijo de Flavia, Señor, por su bebé. Cuando las oraciones vienen, Señor, a nuestra vida hay que orar de inmediatamente, Señor. Justamente la palabra viene hoy, la armadura de Dios como título. Y en este momento, Señor, ponemos la armadura tuya, Señor, sobre ese bebé, Señor, para que desaparezca toda enfermedad. Dice la palabra que por las llagas de Jesús nosotros fuimos sanados. Por sus heridas, Señor, fuimos nosotros sanados, Padre. Gracias, Jesús. Gracias porque hoy estamos todos invitados a tu mesa, independientemente del pecado que hayamos cometido, Señor. Cuando hay arrepentimiento genuino nos acercamos a ti, Dios. Tú nos perdonas y tú no recuerdas como el hombre, tú olvidas, Padre, y tú nos haces nuevos, Señor. Te pedimos por esta criatura en el nombre de Jesús, que sea sano, Padre, para tu gloria, y puedan ver que tú sigues haciendo milagros hoy, ayer y por los siglos. Amén. Bendecimos a tu bebé, Flavia. Bendecida mañana, familia. Gracias a la gente de TikTok también que está conectado acá. Una bendición. Creo que es la segunda vez que hacemos en vivo en TikTok. No lo estábamos usando, pero empezaron a hablarnos de empezar a hacerlo en TikTok. Bueno, así que nada, el que le llegue el mensaje hoy por TikTok, gloria a Dios, sea uno, sean dos o sean 10 miles. Lo importante es siempre que el mensaje llegue justo a tiempo. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo andan? ¿Cómo arrancan el término de viernes? Un saludo enorme a Córdoba. ¿De qué parte de Argentina se están conectando? ¿Del mundo? Sabemos que esta semana, nos hemos enterado que nos siguen de República Dominicana. Ya sabíamos que vienen desde España, desde Dallas, desde Rusia hemos tenido contacto.
desde, bueno, hasta el sur de Argentina, bueno, de todas partes de Centroamérica, Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, nada, son un montón. Gracias a todos los que están conectados ahí. Me gustaría que empecemos orando y arrancamos con la palabra de esta mañana, que espero que traiga luz a tu vida y sabiduría por sobre todas las cosas para poder tomar buenas decisiones en el día de hoy y todavía estás a tiempo a lograr lo que te propusiste el 1 de enero cuando dijiste este año va a ser mi año. Bueno, estás a tiempo. ¿Cuándo? Cuando aplicamos la palabra de Dios y lo ponemos por obra. Ahí donde estás me gustaría que podamos orar juntos, como te gusta orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por abrir nuestros ojos, gracias por un día más de vida, gracias por regalarnos la salud, Dios. Gracias por el mensaje que va a llegar a nuestro corazón justo a tiempo, Señor, para traernos luz y sabiduría a nuestra vida, Señor. Y para que cuando salgamos de nuestros hogares o de nuestro trabajo, donde estemos ahora conectados cada uno de nosotros, Señor, todas las cosas que hagamos en Jesús nos salga bien. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de sabiduría, de revelación, que abra nuestros ojos en esta mañana, para comprender por medio de la palabra del Padre cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta con nuestra vida. Cada uno de nosotros, Señor, no somos un accidente, somos un propósito en ti. Si hay personas que están pensando que son un accidente en esta vida, Señor, dale, Señor, el consuelo a su alma. Dale, Señor, la venda a ese corazón herido, Señor, para que pueda comprender que en Jesús hay sanidad, hay salvación, hay restauración y sobre todo hay propósito de vida. Y nos hace volver al pleno original y a nuestra verdadera identidad, que fuimos creados a tu imagen y semejanza a Dios para hacer tu voluntad acá en la tierra, Señor. Y alumbrar en un mundo oscuro, Señor, y de tanta tristeza y dolor a aquellos que hoy tienen el corazón roto. Te damos gracias por esta mañana, que nos puedas instruir en tu camino, que tu palabra es la lámpara y los pies a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, limpia los aires, que toda nuestra atención esté en ti, y como dice el Salmos, que nuestro culto sea un culto racional, y este culto virtual, Señor, tu iglesia virtual, que podamos cada uno estar conectado en el Espíritu, Señor, por medio de la fe en Cristo Jesús. Te damos toda la honra, la gloria y el poder de nuestra vida, Señor, y el poder en nuestra vida, Padre, y el de nuestra familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que lo puedas decir ahí donde estás en tu corazón. Yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y que lo puedas repetir una vez más. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y hacelo con fe. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, bendecida mañana. ¿Cómo están? Gracias por estar ahí conectado. Yasmín, Ovaldo. ¿Cómo andan? Bendecida mañana. Amén. ¿Cómo va su vida? ¿Qué cuentan? Familia, pido oración por mi esposo que se quedó sin trabajo, Alberto. Padre, te damos gracias porque tú siempre suples nuestras necesidades. Señor, muchas veces en la vida suceden situaciones que a nuestro parecer parecen que es el fin del mundo o que se nos derrumba la vida. Pero he aprendido con el tiempo, Padre, que tú a veces permites que cosas se vayan de nuestra vida. Tanto esas cosas pueden ser materiales, como laborales, Señor, como económicas. Y hay a veces que hay situaciones como personas que también se van a nuestro alrededor. Y los momentos en que se van, Señor, también nos dan una enseñanza. Así que esta enseñanza que está viviendo Alberto, Señor, su esposo sin trabajo, sea para que tal vez esté quieto y que vea que tú eres su proveedor. Muchas veces, Señor, nuestra autosuficiencia hace que nosotros consigamos nuestras cosas y que nos olvidemos de ti, Señor, que tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee. Jehová Rafa, el Dios que sana, Señor. El Shaddai, el Todopoderoso. El Adonai, nuestro Señor. Tú eres el eterno Padre y el uno. Tú estás sobre nosotros, Señor. Toma las necesidades de Alberto, Padre, en tus manos y dale paz y que sepa que todo va a estar bien cuando Él está en Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos por su esposo. Amén y amén. Oramos por tu esposo, Gabriela, y por cada petición que tengan ahí. Saben que mientras meditaba hoy en la palabra y le preguntaba a Dios cuál era el mensaje que Dios quería para esta mañana. Buen día, Dios los bendiga. Buen día,
Jazmín, Dios te bendiga, qué bueno que estás siempre ahí firme. Mientras meditaba en esta mañana, ¿cuál era el mensaje que hoy tenía Dios para nuestra vida? Y creo que esto ya lo conté una vez, y muchas veces damos por sentado, ¿sí? que mañana nos vamos a despertar y no sabemos. Entonces preparamos, tal vez, esta era una de las cosas que yo hacía, ¿no? Preparaba el mensaje del día anterior para darlo hoy, o sea, lo preparaba ayer para darlo hoy, pero una vez Dios me dijo, ¿y qué sabes si mañana vas a levantarte? ¿Viste? Es como que en simples palabras sentía a Dios hablándome, como haciéndome reflexionar, es que muchas veces vivimos tan adelantado a las cosas cotidianas. Mañana tengo, por ejemplo, hoy, el sábado tengo que hacer esto, voy a aprovechar que estoy de descanso, voy a darle a la casa, tengo que hacer el jardín, tengo que pintar, tengo que esto, tengo que arreglar, tengo que ir a hacer un trámite, voy a visitar a un vecino, me organizo. Y pensamos hoy viernes lo que vamos a hacer mañana y nos olvidamos de disfrutar el hoy viernes por las cosas cotidianas que cada día uno en lo secular va viviendo. Cuando empezamos a pensar así, empezamos a sacar a Dios de nuestro primer lugar del corazón y empezamos a vivir nuestra propia vida independiente de Dios, no entendiendo que Él es el que nos da la salud para hoy abrir nuestros ojos, si crees en Él claramente, ¿no? Entonces, eso me ha hecho pensar en este último tiempo, que creo que lo dice en un devocional, que es viviendo como si no hubiera un mañana, que está en YouTube, el devocional, que fue tremendo, porque Dios me ponía un freno y me decía, mañana cuando te levantes te daré el mensaje para mañana si te levantas. Entonces, muchas veces no, le decía esto a un hermano la otra vez, no ponemos los pies en la tierra y decimos, che, frenemos un poquito. Y cuando vos mirás a tu izquierda, a tu derecha, adelante o atrás, vemos que muchas veces no nos corre nadie y somos nosotros los que corremos. Sí, pero Sebastián, tengo deudas, pero las deudas no están muchas veces atrás de tu espalda, ni están durmiendo al lado de tu cama. Que puedan llegarte por un correo, por un mensaje, o tal vez uno que te venga a golpear las manos, no significa que están 24/7 ahí. Entonces, muchas veces eso, poner los pies en la tierra, hace que nosotros tomemos dimensión y que digamos, che, tenemos que frenar un poco más y empezar a ver qué es lo que quiere Dios con nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a actuar así, por lo menos desde mi experiencia y de cómo yo lo vivo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, veo que las respuestas vienen más rápidas, o veo que las direcciones o lo que tengo que hacer es mucho más rápido. Entonces evito hacer muchas veces tonterías por apresurado. Y Proverbios dice, la prisa es madre del error. ¿No te ha pasado que muchas veces por tomar decisiones rápidas te has equivocado? ¿Eso por qué? Porque el no pensar antes de actuar generó que cometamos un error, cuando ese error se podía haber evitado, tal vez pensando, y como dice el Proverbios, en la multitud de consejeros se halla la victoria, y en la multitud de consejeros del rey está la sabiduría muchas veces. Entonces, me ponía a meditar, Dios, ¿qué era el mensaje? Esta introducción para decirle qué es lo que creo Dios puso en el corazón. Y bienvenido a todos los que se están conectando en TikTok. Dios los bendiga, qué bueno que estés acá. Bienvenidos. Mi nombre es Sebastián Lencina, para el que no me conoce. Estoy acá a cargo del ministerio Siervos Fieles Virtual, tu iglesia virtual. Estamos en TikTok, gente de Instagram. Estoy acá en TikTok, sí. Así que acá estoy en TikTok y acá estoy en Instagram. Un placer conocerlos de lunes, miércoles y viernes. Estamos en vivo, compartiendo lo que creo Dios pone en nuestro corazón para darnos, como siempre digo, esa palmadita para, che, dale, estoy ahí, estoy con ustedes. No los estoy abandonando, los estoy mirando, les doy fuerza. Así que nada, bienvenido a la gente de TikTok. Gracias por estar. A los que se conectan, a los que estén ahí, gracias por ser parte. Bienvenido a todos los que se te van conectando. Buen día. Y hoy Dios le ponía la palabra que hoy Dios me trajo al corazón, era, como dice acá arriba, acá los de Instagram lo van a ver, la armadura de Dios. Y creo que esta es una de las cosas que muchas veces, o por lo menos a mí me pasa, no sé a ustedes, pero ahí quiero leerlos en los comentarios, pero muchas veces
nos hablan de resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. Juntamente con la prueba está la salida. Hermano, resiste. Hermano, ponte a orar. Sí, ya va a pasar. Sé obediente, no desobedezca para no abrir una puerta. Y muchas veces no hablan de lo que no tenemos que hacer y de lo que sí tenemos que hacer con Dios y en Dios. Pero muchas veces no escucho los mensajes dentro del mundo eclesiástico de cómo resistir ante las pruebas de la vida, ante tal vez un despido que no tenías contemplado, ante una materia que te llevaste a la universidad que no tenías contemplada, ante una enfermedad que golpea tu cuerpo, la escasez que está golpeando la puerta de tu casa, el matrimonio que se te derrumba, los hijos que están revoltosos. ¿Cómo resistimos ante tantas pruebas cuando en su palabra también Jesús dijo, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas Dios lo liberta? Y que en el mundo tendemos a aflicción, dice, aflicción de todo tipo, aflicción. Tal vez hay aflicciones hoy en tu mente, producto del estrés o producto de la ansiedad que está generando algo que no puedes controlar, porque la ansiedad es algo que vos no podés controlar y te genera, esa ansiedad te genera estrés y ese estrés te genera todo desorden mental y corporal, físico en sí. Bueno, muchas veces el enemigo se mete por esa área. Ahora, cuando entramos en estos puntos de la vida de mayor presión, es cuáles son las herramientas que tenemos para enfrentarlo con Dios y en Dios. Bueno, me he dado cuenta, esto es mi perspectiva y desde lo que me ponía hoy Dios a mí en el corazón, que muchas veces nos olvidamos de predicar Efesios capítulo 6 del verso 10 al 20, ya que puedas preparar tu Biblia, y aquel que me pueda acompañar con los comentarios para que la gente que se conecte sepa de qué estamos hablando, qué pasaje. Efesios capítulo 6 del verso 10 al 20. Muchas veces nos olvidamos de predicarnos y de recordarnos que en Efesios capítulo 6 del verso 10 al 20 está la armadura de Dios para todas estas batallas espirituales, para todas estas batallas que muchas veces tenemos y que no sabemos cómo enfrentarlas. Porque una cosa es resistirla, pero si resistís sin armadura, es como si estás en una guerra y no fuiste con el casco, con el chaleco antibala, con la ametralladora, y fuiste a una guerra a lo loco. ¡Te van a matar! Sí, te vas a morir, porque fuiste a la guerra sin armadura. Entonces muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. En las tribulaciones de la vida cotidiana, en las tribulaciones que vivimos cada uno de nosotros, si no nos ponemos la armadura de Dios, muchas veces vamos a ser derrumbados rápidamente. El enemigo nos va a ganar. Tenemos un enemigo, un adversario, que es Satanás, el diablo, y que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Te devora por problemas, te devora por esto, te devora por lo otro, por mensajes, por un montón de cosas. Lo importante es que cuando tenemos a Jesús, el autor y el consumador de todas las cosas, Él nos hace resistir, aún en medio de la dificultad. Ahora, tu corazón tiene que estar plenamente convencido de que Él le hay, y de que Dios existe, y de que es real. Entonces, en Efesios capítulo 6, del verso 10 al 20, vemos que al apóstol Pablo, ¿sí?, cuando escribía esto, es re loco, porque él estaba en plena persecución, él estaba en plena persecución, en pleno encadenamiento. Bueno, sí, estaba en persecución, aunque estaba preso no podía predicar, ¿no? Él estaba en la cárcel, ¿sí? Y cuando escribe Efesios desde la cárcel, cuando él describe la armadura de Dios, me imagino que estaba viendo al carcelero, que era como se le llamaba, si mal no me equivoco, un legedario o legedario, un carcelero romano. Y él seguramente que miraba la armadura de esa persona. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribía esto por allá por el año 62 después de Cristo, ¿sí?,
allá por Asia Menor, que hoy sería Turquía. Asia Menor en aquel tiempo es Turquía, en las iglesias circuncidantes de aquel tiempo, ¿no? de Turquía o de Asia Menor, como lo quieras llamar. Éfeso era una gran metrópolis grecorromana, ¿sí? Entonces estaba dominada ¿se acuerdan por qué culto? Creo que lo hemos visto. Artemisa, la diosa Artemisa. ¿Qué era esa? Era la diosa de la inmoralidad sexual. Entonces, estas bacanales, que eran las fiestas pautadas por el exceso de alcohol y libertinaje que habían, no tan alejados de este tiempo, y esas prácticas esotéricas o de culto o de misterio eran cotidianas en aquel tiempo. Imagínense ahora predicar Pablo en esa cultura, en ese tiempo, de que hay que hacer las cosas bien, de que no hay que emborracharse, de que hay que andar en la lujuria, de que hay que volverse a Dios, de que hay que arrepentirse, de que hay que volver al Padre. Nos perseguían. Lo mismo muchas veces pasa a nosotros, nos van a echar de lugares. Entonces cuando el apóstol Pablo escribía esto, creo que recordar el contexto en que lo escribe nos hace tomar tal vez una dimensión de lo que pudo haber atravesado. Cuando vemos que en este tiempo muchas veces el predicar de Dios, el predicar de Jesús, nos van a censurar o nos van a maltratar, puede ser que podamos llegarnos a asimilar en aquel tiempo. Entonces, yo creo que cuando el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios, creo que lo hace con una autoridad del Espíritu Santo que no tenemos que olvidar. Y vayamos al pasaje, porque muchas veces se nos olvida, muchas veces enfrentamos las situaciones de esta vida sin la armadura de Dios. Y yo les voy a mostrar cómo yo hago muchas veces, ¿no? Dice Efesios capítulo 6 del verso 10 al 20. Bienvenido a todos los que se conectan tanto en Instagram como en TikTok. Gloria a Dios, Dios los bendiga, gracias por estar. Que puedas leer Efesios capítulo 6 del verso 10 al 20. Siempre digo, abrí tu Biblia, no me creas a mí, yo soy humano, me puedo equivocar, me voy a equivocar porque no lo sé todo y vamos de constante aprendizaje, pero siempre invito que seas como los nobles de Berea. Pablo predicaba y los nobles de Berea buscaban si era verdad. Te invito a que vos también puedas abrir tu Biblia o te lo puedas anotar y después lo busques, y si me tenés que corregir, Sebastián, ¿sabes qué? Dijiste algo que está mal o no era eso lo que quería decir la palabra de Dios, esa no es la interpretación, estoy dispuesto a aprender. Mi corazón siempre está dispuesto a aprender. Que ese es el corazón que Dios quiere. Un corazón humilde, que siempre esté dispuesto a aprender. Entonces, nada. Efesios capítulo 10 del verso 6 al 20 dice: por lo demás, hermanos míos, o sea, vemos que por algo venía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde nos fortalecemos? En Jesús. ¿Por qué? Por el poder de su fuerza. Muchas veces vas a querer tratar de ganar las cosas vos solo con tus propias fuerzas y no van a salir porque somos humanos, débiles. Débiles, pero ¿qué dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy. Entonces, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde nos fortalecemos? Con Cristo. ¿En qué poder? En el poder de su fuerza. Estamos con Efesios capítulo 6 del verso 10 al 20 para los que están preguntando. Bienvenido a todos los que se conectan. Verso 11. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso es impactante, el verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo estamos firmes? Y empiecen a subrayar firmes, porque vamos a ver que se repite varias veces. ¿Cómo estamos firmes? Cuando estamos vestidos de la armadura de Dios. Familia, hermano, hermana, oyente, cristiano o no cristiano, si hoy te está doblegando las situaciones de la vida, si hoy parece que una y otra vez caes en las mismas situaciones, si parece que una y otra vez volvés a repetir las mismas conductas que te llevan a estar mal con vos mismo y a estar mal con el resto, es porque hay una clave que no estás aplicando en tu vida. Es vestirte con la armadura de Dios.
Cuando estamos vestidos con la armadura de Dios, es Él que nos hace estar firme para soportar las injusticias, que nos mientan, que nos traicionen, que nos lastimen, las injurias, las calumnias, una carta que te echaron del trabajo, una materia que no pudiste rendir en la universidad, problemas familiares, escuchar discutir a tus papás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos firmes? Y muchas veces se nos olvida. Muchas veces hemos olvidado de ponernos la armadura de Dios. Verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, o sea, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque nosotros no podamos ver, en el mundo espiritual, el mundo espiritual es tan real como el físico, dice la palabra. Y a veces hay gente que tiene ese don de poder ver y hay gente que lo puede presentir. Me acuerdo que en una de las pruebas, miren, me había comprado un auto, voy a contar un testimonio cortito y rápido. Sí, acá como dice Nan, o te sacás alguna de las armaduras y el enemigo te ataca de una. Totalmente clave, porque ahí vamos a ir a desglosar la armadura una por una. Muy bien ahí, atento acá en TikTok. Me acuerdo que en un momento me compro un 0 kilómetro del año, allá en el 2022. Mi primer auto, 0 kilómetro. Y que lejos está de mí esa posibilidad por mi historia de vida. Uno cuando viene de historia de vida de una clase media baja, donde tus padres eran muy humildes, trabajadores, que tenían lo justo y necesario, que ibas traspasando tu zapatilla a tu hermanito, tu ropa a tu otro hermanito, y así, si eres el mayor, zafé porque yo fui el mayor de mi casa, lo ligaban mis hermanos. Entonces, en mi realidad, salir de esa mente de escasez me costó mucho tiempo. Bueno, conociendo al Señor, Dios nos va renovando en pensamientos. Dice, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Ya lo hemos hablado. Como estés viviendo hoy y quieras vivir de otra forma, es porque tenés que cambiar tu forma de pensar. Entonces, tal cual me está pasando. Entonces, logro con mucho esfuerzo en los años comprarme el 0 kilómetro, primeramente venciendo en la mente con Cristo, a que sí iba a poder, que lo iba a lograr con Él, no por mi autosuficiencia. Consigo el auto y me acuerdo que yo estaba en Chile, lo compro y creo que lo usé 3 semanas o un mes. Y al mes me tuve que ir a Colombia y me iba por 3 meses a Colombia. Me iba a Colombia a predicar el Evangelio, llevar el Evangelio allá, a conectarme con otro pastor, a ir a diferentes lugares a llevar el Evangelio por obra de Dios y a trabajar también. Tenía un proyecto allá en Colombia, armó el proyecto y en el medio predicar, pero la causa era predicar. Entonces el auto iba a estar parado 3 meses y yo tenía un compañero de trabajo en Chile que estaba trabajando en la empresa y me dice si le podía prestar el auto para trabajar porque el de él se le había roto y él tenía un hijito chiquitito y el ingreso que tenía en el sueldo no le alcanzaba y necesitaba hacer algo extra. Y por parte yo sabía que no, pero por parte dije, si Dios me dio el auto es para bendecir a los demás. Si Dios me permitió esto, yo sé lo que es tener necesidad. Voy a bendecirlo. Y lo presté. Pasa una semana, 0 kilómetros el auto, creo que le había hecho 1200 o 1500 kilómetros nomás lo había usado. Pasa una semana y me llaman por teléfono un amigo, hermano cristiano carabinero, es un policía, carabinero de Chile, y me dice, hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas tanto tiempo? Hermano, estoy en turno, estoy acá en servicio, y miramos la patente de un auto que está incrustado en una casa, así me dicen, y es el tuyo, sale tu nombre, venite ya, porque si no lo venís a retirar de la casa, dice la gente que va a bajar de los cerros, que se le llaman tomas en Chile, o villas se diría en Argentina, o favelas, depende de donde estén, y te lo van a desarmar. Imagínense yo estando en Colombia y enterándome con esa noticia de que me iban a desarmar el auto, de que me lo iban a... Imagínense, se me empezó a subir un colérico en el cuerpo y quería agarrar al chofer, al que era mi compañero.
Familia, en ese instante, esto cuento de testimonio porque es real. En ese instante, me acuerdo que escucho clarita la voz del Espíritu Santo y me dice, arrodíllate y orá, porque esto es una prueba. Esto es una prueba del enemigo. Así, familia, así, tal cual. Dios sabe lo que les hablo. Familia. Y cuando escucho esa voz, empiezo a clamar, Señor, las cosas materiales no van a doblegar mi corazón. Señor, las cosas materiales, todo viene por ti, todo lo que tú das y tú lo permites quitar, bendito sea tu nombre. Y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar. Y empecé a clamar, porque mi corazón, imagínense, el esfuerzo, el primer auto, un mes de uso, lo había usado 1500 kilómetros, el esfuerzo que me había salido plata, el tiempo y todo, y que te lo estrellen contra una casa incrustado, familia. Hoy entiendo que esto pasó ya hace 4 años, sí, 4 años. Hoy entiendo, o 3 años, hoy entiendo que era para este momento, ¿no? Para predicarlo, ¿no? Nunca lo había predicado, creo. Nunca conté este testimonio. Y empecé a orar, como dice la armadura de Dios, acá, el verso 12. Porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las regiones celestes de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siento a Satanás en el nombre de Jesús te vas de mi vida. Se cortó acá en TikTok. Les decía que cuando empecé a orar, el Espíritu Santo me pone a orar y empiezo a clamar y siento una presencia, era el diablo. Era el diablo, sentía la presencia acá y que empezaba a respirar con esa respiración. Así como enojado, furioso, y yo empecé, en el nombre de Jesús te va, esto es material. Me acuerdo que clamo y ¡paf! Siento que se va, no sé. Y empecé a saltar, literalmente, en el espíritu, estaba en el éxtasis del espíritu, empecé a saltar, a cantar y a alabar. Llamo a la persona, al chofer al que le había prestado a mi compañero de trabajo, y saben que no me quiso atender. Llamo a otra persona, le digo, pásame con esta persona que necesito hablar con él. Y me atiende asustado y me dice, hola Sebastián. Sí, le digo. ¿Cómo estás? Bien, me dice. No me podía ni hablar él. ¿Mataste a alguien? Lo primero que le digo, no. ¿Te lastimaste? Tampoco. Perfecto, le digo. El resto material, después vemos cómo lo resolvemos. No sabía qué decirme esta persona y me dice, no lo puedo entender, Sebastián. ¿Cómo me puedes decir esto? Gracias. Gracias por entenderme, me dice. Y se quedó atónito. ¿Por qué? Una persona, ¿qué espera que le hubiese dicho yo? Que le hubiese insultado, que le hubiese hecho de todo, y un montón de cosas malas, feas. Imagínense que vos prestás tu auto, si tenés tu auto, o tu casa, o algo que hoy que sea de gran valor en tu vida. Material hablo, ¿no? Que en tu corazón tenga un valor. ¿Por qué? Por el esfuerzo, porque alguien te lo regaló, por la circunstancia que fuera. Y vos prestarlo y te lo vuelven roto, o te lo pierden. ¿Cómo reaccionarías realmente? Vamos a ser sinceros. Querés sacarle la cabeza. Y cuando me dice eso le digo, ¿y cómo crees que reaccione? Le digo, si soy un hijo de Dios. Y se me fue así de la boca. Y así y así reacciona un hijo de Dios. Le digo, tranquilo, le digo, todo va a estar bien. Y estaba el lado humano de Sebastián y el lado espiritual de Sebastián. El lado humano decía, no quería saber nada, y el lado espiritual, sí. Entonces, muchas veces las luchas vienen disfrazadas de todo tipo, familia. De todo tipo, a través de cosas materiales, a través de la salud, de una congregación, de un hermano que te habló mal, de un pastor que te lastimó, etcétera, etcétera. Porque no es demonizar a la persona, es que la persona está siendo usada por el enemigo, por demonios, por lo que fuera. Entonces, ¿cómo resistimos ante estas cosas? Volvemos al verso 11, dice, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, hoy es una mañana para que te puedas poner la armadura de Dios. Hoy es una mañana que Dios te está pidiendo que te pongas su armadura y vas a ver cómo vas a resistir. Ahí vamos a ir para ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a terminar haciéndolo. Verso 13 dice, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ese día, en ese testimonio que les cuento, yo me empecé a poner la armadura de Dios. Me pongo la armadura de Dios, empecé a decir. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo.
habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que todos los días tenemos que tomar la armadura de Dios. Todos los días tenemos que ponernos la armadura de Dios. El verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, la E mayor aparece ahí, o sea, el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, por todos los santos. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Si Dios te tocó hoy el corazón, si estás conociendo a Jesús por primera vez, o si ya conoces a Jesús, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Él te llama para apartarte, para ser un escogido. Eso significa ser santo. Apartado. Verso 19, y por mí, a fin de que abrir, dice acá, ya el apóstol Pablo termina diciendo el 19, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Tenemos que orar los unos por los otros, familia. Si estás conociendo a Cristo por primera vez, es importante que pidas oración por tu vida. Y aquellos que conocemos, empecemos a orar por nuestros hermanos para que Dios les dé de nuevo, para que puedan hablar por medio del Espíritu, no con palabra persuasiva, ni sabiduría humana, ni elocuencia humana, sino con el poder del Espíritu Santo, para redargullir, para exhortar, para animar, para el fin de que el hombre esté bien capacitado y preparado para toda buena obra de Dios, el estimularnos el uno al otro, el afilarnos el uno al otro. Y el verso 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, o sea, estaba esto escribiendo estando preso, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén. Tremendo, porque acá el apóstol Pablo estaba teniendo el discernimiento y a la vez estaba mostrando la luz frente a las tinieblas. Vemos que en el verso 10 está él comprobando lo que es agradable al Señor. Y lo que está muchas veces hablando es que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, sino más bien reprenderlas, que lo podemos ver del verso 11 al 14. Bienvenido a todos los que se conectan. Perdón si no los leo y me están hablando, sí, si no me distraigo, pero los voy a ir leyendo después. Entonces, cuando vamos al verso 10, que el término clave, que me gusta esta palabra como suena en griego, ¿sí? Que es dokimazo, que se traduce como comprobando o examinando. O sea, ¿qué implica eso? Un proceso realmente continuo de pruebas para discernir, ¿qué cosa? Lo auténtico de lo falso. Entonces, la vida cristiana muchas veces no opera en piloto automático y bueno, listo, chau. Sino bajo qué, bajo lo que hablamos toda esta semana, los que estuvieron en los devocionales y si no están en YouTube guardado, sino bajo la evaluación de una ética constante, o sea, evaluarnos constantemente, hacer una introspección a nosotros mismos. ¿Cómo está mi vida espiritual hoy? ¿Me estoy poniendo en la armadura de Dios? ¿Estoy enfrentando las situaciones de la vida con la armadura de Dios? ¿O la estoy enfrentando yo mismo por mis decisiones, por mi autosuficiencia, que yo puedo, que yo lo voy a lograr? Es como el típico, lo voy a cambiar, la voy a cambiar, va a volver a Cristo, me voy a casar con ella. Y es del mundo. ¿Y qué comunión hay en las luz con las tinieblas? O tal vez haces un negocio con un socio, que me ha pasado, y él no quiere estar en los caminos del Señor y no quiere hacer negocios para el reino. O sea, que el negocio sea un fin, que sea un medio para el fin, que es predicar a otros con los recursos que hagamos es expandir el evangelio, apoyar obras. No, la persona va a querer que eso sea el fin, no el medio. Pero un cristiano que va a querer que sea el medio para el fin. Y no, entonces no hay comunión. Entonces, muchas veces la primera pregunta es, ¿cómo estamos enfrentando realmente las adversidades de la vida? Cuando el Padre en la palabra nos dejó las claves. Claro que sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, Filipenses 4:13. Sí, en Él lo podemos que nos fortalece. Ahora, lo importante es saber es que
hay herramientas espirituales que la palabra nos invita a aplicar. Entonces, me gusta porque cuando habla de las obras infructuosas, que es acarpa, que es a diferencia de los frutos del Espíritu, que lo pueden ver en Efesios 5:9 y Gálatas 5 del 22 al 23, que lo pueden ver ahí, las tinieblas muchas veces solo producen resultados vacíos y improductivos. Entonces, reprenderlas no significa muchas veces o necesariamente encarar con descendencia, por así decirlo, sino que sacar a la luz la mentira, la injusticia. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante una vida de integridad que exponga el error. Entonces, eso fue lo que pasó a mí. Te chocaron el auto, me llaman por teléfono, yo estaba a miles de kilómetros, un auto recién comprado, 0 kilómetros. ¿Cómo yo tendría que reaccionar ahí? Humanamente, quieres romper todo, querés tomarte un avión, estrellarte contra la persona que le diste la confianza. Y aparte que lo chocó y lo incrustó dentro de una casa, hermano, no voy a decir la palabra porque suena fuerte, pero no es chiste. Es algo grave. ¿Y cómo tendría que haber reaccionado? En lo natural, lo que les dije, pero en lo espiritual, es acá lo que está la clave, ¿no? O sea, ¿cómo reprendo eso que yo no busqué que me sucediera, que actué de buena fe y sin embargo me pasan? Es como decir, siempre todas a mí me pasan. Y cuando te empiezan a pasar un montón de cosas, he aprendido en la vida que si te pasan cosas es porque Dios está fortaleciendo tu carácter, porque sabe que podés resistir. Entonces acá donde tenés que poner la mentira con la palabra. No, yo soy hijo de Dios. El Señor dice, si Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Bueno, lo perdí, me lo dio para un testimonio, nada más. Tal vez en ese momento lo perdí. Si quieren saber si se salvó el auto, sí, se salvó el auto, gracias a Dios. Si le rompió toda la trompa, no importa, y el aire acondicionado y un par de cosas más, pero bueno, con el tiempo se fue arreglando. Pero estas cosas son también para reprender estas cosas, así sean materiales. El enemigo no da ventaja, se mete por una grieta. Vos, cuando golpean así, ¿sí quién es? Y vos hiciste así con la puerta, abriste, te mete el pie el enemigo. Te mete el pie. Entonces, cuidado con eso. Entonces, en el verso 15 y 17, muchas veces tenemos que mirar de andar con diligencia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Muchas veces estamos llamados a caminar con diligencia. Hola, muy buen día, bendecido día, Marcelo, ¿cómo estás? Qué bueno que estés conectado. Bienvenido a todos los que se están conectando. Estamos con Efesios capítulo 6, del verso 10 al 20, aprendiendo a ponernos la armadura de Dios y a resistir en los días de mayor presión en nuestra vida. A estar realmente firmes ante las tribulaciones que a todos nos pasan. La diferencia es que hay gente que resiste porque tiene a Dios y hay gente que enseguida se echa al abandono. O enseguida es desertor, o enseguida se rinde, o enseguida fracasa. Bueno, cuando las cosas las hacemos sin Cristo, muchas veces vamos a perecer. Pero cuando estamos con Cristo, aún en medio de la barca que parece que se hundan, Jesús viene y te dice, calla y enmudece, y todos tus problemas desaparecen. Familia, siempre me pongo a meditar en esto. Si para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día, ¿saben lo que puede hacer en un segundo con tu vida? ¿Saben cómo puede desaparecer hoy tus deudas, tus problemas, tu enfermedad, tu escasez, tu angustia, tu tristeza, tu falta de valor, la falta de amor? En un segundo lo puede hacer. Solamente hay una clave: entregar tu corazón a Jesús. Dejar que Él te restaure. ¿Qué tenés problema con la droga? Entregate a Jesús. ¿Problemas de ira? Entregate a Jesús. ¿Problemas económicos? Entregate a Jesús. Y vas a ver cómo Él te da la fuerza para resistir toda esta, y cada día aumenta tu fe. Porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces, cuando vemos el pasaje 16, que dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Antiguamente,
se ponía el escudo, ¿sí? Con un cuero húmedo para resistir las flechas de fuego. ¿Saben qué? Una vez, hablando con un pastor que trabaja en adicciones, ¿sí? Y me decía que en los momentos de ira de las personas o que entraban en abstinencia, ¿sí? Tremenda obra lo que hacía el muchacho, porque imagínense, las adicciones te van destruyendo neurológicamente, ¿no? El sistema nervioso. Y me decía que cuando entraban en colapso o en abstinencia o en temblaba o le agarraba ira o quería ya pelear por la misma abstinencia, dice que este pastor agarraba, los llevaba a una ducha, había unas fuentes grandes que tenían en el recinto, que ellos tenían un recinto de cuidados de las personas que querían voluntariamente rehabilitarse, un centro de rehabilitación, ahí está la palabra correcta. Dice que lo llevaban a unos piletones, a unos tachos, y le empezaban a echar agua helada acá atrás de la nuca. Dice que la persona quedaba mansa, quedaba así como un papel mojado y se le pasaba toda la ira, toda la rabia, todo el enojo. Y yo lo puse en prueba. Entonces me dijo, cada vez, me dice, ¿qué tenés problema de ira? Y a veces tengo que se me salta la chaveta, le digo. La chaveta en Argentina es que se me sale un tornillo. Le digo, y por más que sea humano y predique, a veces se me sale la chaveta, uno se abruma. Me dice, bueno, ¿sabes qué tenés que hacer? Decirle a tu esposa que agarre tu cabeza y que la ponga en la ducha y que te tire agua con hielito. Vas a ver cómo se te pasa todo. Y un día pasó y un día lo apliqué, realmente lo apliqué. Veía que Satanás me empezó a tirar dados en la mente, empezar a pensar mal, a enojarme, a estresarme y sobrepensar las cosas, porque la ansiedad hace eso, ¿no? Que sobrepensé las cosas y cómo va a ser y cómo son. Y el 99% de las cosas que pensamos que puedan llegar a pasarnos nunca pasan. Los sobrepensamos nomás. Entonces fui y me eché agua helada. ¡Ay, hermanito! Santo remedio, me curé de todo. Entonces, la armadura muchas veces, cuando te pasen estas cosas así que estás en un colapso, estás entrando en un colapso, usa la armadura de Dios. Usa la armadura. El escudo. ¿Qué dice acá el verso 16? Sobre todo tomad el escudo de la fe. Ponete el escudo. Si te está agarrando la locurita, a los locos se le baña con agua fría, ¿viste? Te dicen el refrán. Bueno, métete así realmente. Tirate un poquito de agua fría en la nuca, en esta parte de acá atrás, y que te chorrea hacia adelante, que se concentra todo acá, todo, y vas a ver cómo baja. Uno dice, Sebastián, esto es una tontería, pero uno lo aplica. Si lo aplica, funciona, realmente funciona. Pase lo que pase, vas a ver cómo enseguida bajan las revoluciones. Se te enfría todo el cerebelo. Entonces, nada, muchas veces nos olvidamos de aplicar realmente, nos olvidamos de aplicar pequeños tips que nos pueden hacer bien. Entonces, muchas veces, como dice el apóstol Pablo, me gusta esta parte que es para aplicar, ¿no? En Isaías 55, Isaías 11:5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñido de su cintura. El apóstol Pablo claramente estaba hablando acá de la armadura de Dios, que ya el profeta Isaías ya nos mostraba, en Isaías capítulo 11, valga la redundancia, de cómo también es Dios que se maneja en la vida, ¿no? Los atributos de nuestro Padre, el carácter de nuestro Padre, de nuestro Creador, que muchas veces lo pasamos por alto, que muchas veces nos olvidamos que Oseas capítulo 6, verso 6 dice: no quiero sacrificio de holocausto, no quiero que vayas, no sé, hay gente que va acá en Argentina va caminando hasta Luján, o va de rodilla, o va y le venera a una virgen, o va y prende velita a una estampita. No quiero sacrificio ni holocausto, o ofrece algo a cambio de... Dios dice, conocimiento de Dios quiero, o sea, que leas, que practiquen la misericordia y la piedad, o sea, que perdones al que te lastimó, que seas compasivo con aquel que te debe, que tengas amor por aquel que es desechado, que trates de la misma forma al que viene bien vestido y al que viene mal vestido, aquel que es pobre y aquel que es rico. Estas cosas son las que muchas veces Dios quiere, y nos olvidamos de que su carácter es así. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribía esta carta,
este pasaje de la armadura de Dios, estaba recordando lo que el profeta Isaías decía. Lo vuelvo a leer, Isaías capítulo 11, verso 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, la clave es que el cinto era lo que sujetaba todo. Y tal vez una mañana hoy, hermano, hermana, para que te pongas, que dice el cinturón de la verdad, que te pongas el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de verdad? Que te pongas a Cristo. Y Él te va a sostener en los momentos de tribulación. Tal vez estás pasando problemas fuertes hoy, o complicaciones, o tal vez no le encontrás sentido a la vida, o te encontrás sin rumbo. Familia, hoy es un día para que puedas volver a Jesús. Hoy es un día para que te pongas el cinturón de la verdad, y la verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir a Dios si no es por Él, nadie va a ir al Padre si no es por Él. Entonces, qué paradoja lo que estaba hablando el apóstol Pablo, porque estaba diciendo lo mismo que el profeta Isaías hacía años atrás estaba mencionando. Entonces, me impacta porque en la revelación, ¿sí? y en la revelación en cuanto a los términos de la palabra en griego, que me gusta, ¿sí? Dice, el cinto de la verdad significa aletheia. ¿Saben qué significa eso? Que significa que sostiene las demás piezas. O sea, ¿de qué? De la armadura. O sea, ¿qué estaba queriendo decir ahí el apóstol Pablo? Que estaba tratando de representar la verdad del Evangelio como la integridad del creyente. Entonces, ¿cómo está tu integridad cuando los problemas golpean la puerta de tu corazón? Cuando a mí me pasa lo del auto, estaba siendo puesto a prueba mi integridad. Santiago 1, ¿qué dice? Verso 2, 3. Alegraos cuando se hallen en diversas pruebas. Imagínense, hermana, comprarte el auto del año, 0 kilómetros, con tanto esfuerzo, tu primer auto. ¿Cómo te vas a alegrar si te enterás que te lo incrustaron en una casa y vos lo prestaste de buena fe? ¿Dónde está la alegría ahí? ¿Cómo nos podemos alegrar en esas cosas? Díganme. Bendito Dios que me sostuvo para no arrancarle la cabeza a esa persona. Pues seamos sinceros. El amor de Dios operaba en mí, porque Sebastián se había dejado el amor, se había llevado el amor a marzo. Bueno, muchas veces estas pruebas prueban la integridad de nosotros los creyentes. ¿Cómo actuamos en las circunstancias adversas? Como ese día yo me había puesto la armadura de Dios, porque ahora les voy a decir por qué es lo que hago en mi mente y lo recreo. Resistí en el día malo, como vimos en el pasaje, que dice en el verso 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, hay que resistir en el día malo, porque la palabra que dice, basta el día con su propio afán, que vivamos un día a la vez, porque cada día trae su propio mal. Entonces, bendecido día todos los que están ahí comentando, si no los leo, perdón. Entonces, muchas veces, ¿cómo es que estamos vestidos? Nos ponemos el cinto de la verdad. La coraza de justicia, cuando habla de la coraza de justicia, que es dikaizoine, que significa esta armadura que estaba describiendo el apóstol Pablo, viendo seguramente que a un legedario, que era un guardia grecorromano, ¿sí? Estaba viendo que hacía esto, que protegía sus órganos vitales, el corazón, el centro de las emociones, es lo que estaba queriendo hablar el apóstol Pablo. Che, ¿cómo estás protegiendo de tu corazón? ¿Te estás poniendo la coraza de justicia? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Se protege ante una persona que habló mal de vos? ¿Un amigo que te fue infiel? ¿Un esposo que te fue infiel? ¿Un familiar que te mintió?
un vecino que te enteraste que estás chismoseando de vos, que injuria y calumnia, ¿cómo lo recibís en el corazón? Si hace así, pim, y rebota, es porque te pusiste la coraza de justicia. Ahora, si hace así y se queda y te duele y empezás a maquinar en tu mente, es porque la coraza de justicia no se puso esta mañana. Dios nos está hablando del corazón. Dios te está hablando del corazón hoy. Entonces, muchas veces la coraza de justicia es la justicia imputada por Cristo que libra de la acusación muchas veces y de la culpa. Entonces, realmente, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo estás enfrentando los infortunios de la vida? ¿Cómo está hoy tu corazón pese a que escuchaste tal vez a alguien hablar mal de vos? Uno de los otros puntos que hablaba el apóstol Pablo era el calzado del Evangelio de la Paz, que es etoimasía, que esto significaba que conduce al creyente realmente a estar preparado y firme para proclamar la paz aún en medio de la adversidad. Como vuelvo a reiterar el testimonio mío, ¿cómo proclamaba la paz en medio de lo que a mí me estaba pasando? ¿Cómo mantenés la paz en medio de la injusticia, no? Y más que en este mundo, ¿no? En el siglo XXI, en la era de la información, a un clic de todo, y que vemos noticias tras noticias de injusticia tras injusticia tras injusticia. O sea, ¿cómo hacemos para estar preparados y firmes para proclamar la paz en medio de un mundo injusto? ¿Cómo hacemos para ponernos el escudo de la fe? Muchas veces que es tireos, que significa en el griego, cuando no tenemos fuerza para levantar los brazos. Ahora, el escudo de la fe, que era grande y de madera, como le había dicho, y que estaba cubierto por un cuero mojado, que apagaba los dardos de fuego de ¿quién? Del enemigo. Lo que estaba queriendo decir el apóstol Pablo es, cuando vengan las tentaciones, las dudas y el desánimo por el maligno, ponete el escudo, protégete. No. En esto pensad, dice la palabra, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre. Padre, en esto pienso. Padre, tu palabra dice que la gente de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo no quiero ser una persona inconstante en mi camino. Quiero ser una persona que camina en la verdad, que camine con propósito, que cada cosa que haga dé fruto en Cristo Jesús. Que pese a los dardos que la vida me tira, que es el maligno que muchas veces me quiere hacer tropezar, Señor, lo resisto con el escudo de la fe. Pongo la fe en Cristo, pongo la fe en ti, Dios. Eso estaba queriendo decir el apóstol Pablo. Cuando hablaba del yelmo de la salvación, que significa perikepalaya, lo que estaba queriendo decir es, protege la mente. El yelmo es esto, el casco. El yelmo de la salvación. Entonces lo que estaba hablando justamente el apóstol Pablo, estaba citando a Isaías 59:17. ¿Qué dice Isaías 59:17? Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos. Entonces, ¿qué estaba queriendo decir ahí? Que afirmaba la seguridad y la esperanza de la redención final. Esperar a Cristo, firmes, con el yelmo de la salvación. ¿Qué significa el yelmo de la salvación? Yo sé que vienes Cristo, yo sé que vienes Cristo. Dame un corazón tierno y compasivo como el tuyo. Yo sé que vienes Cristo. Esto es pasajero, todo lo que me está pasando es pasajero. Lo que tengo es pasajero, mi trabajo es pasajero, mi economía es pasajera, mi casa es pasajero, mi cuerpo es pasajero. Tú vienes, Jesús. Te espero con paciencia, te espero en amor, te espero con paz. Tú vienes, Jesús, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que la gente de este mundo no llegue a comprender. Esa paz que guarda mi mente y mi corazón estando en ti, Jesús. Filipenses 4:6-7. Me pongo el yelmo de la salvación, Padre, no quiero estar desanimado, no quiero que me agobie el estrés, ni el desánimo, ni la ansiedad, ni la pereza, ni el mal pensar, ni el hacerme mala sangre, como decimos en Argentina. Y por último,
Lo que el apóstol Pablo estaba nombrando era la espada del Espíritu, que era machaira, en griego. Entonces, miren que lo deja lo último ¿qué? Un arma de ataque. El arma de ataque. Entonces, ¿qué estaba refiriéndose a la palabra hablada realmente o aplicada específicamente como quién? A ver si se recuerdan. Como Jesús en el desierto, en Mateo capítulo 4, cuando enfrenta a Satanás. Aplicó la palabra de Dios en el momento indicado. Satanás le decía, convierte esas piedras en pan si tienes hambre. ¿Tú no eres el Hijo de Dios? Si le dirías a esas piedras que se conviertan en pan, se convertirán. Y Jesús, ¿qué le dijo? Le respondió con la espada del Espíritu, o sea, con la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? No, Deuteronomio 8, 2 y 3. No solamente el hombre vivirá de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Cómo estás hoy defendiéndote? Tal vez ante acusaciones falsas, ante chismerío. A la hora de decir esto es justo en mi vida, con tu espada, con tu palabra o con la palabra de Dios. Hoy es una mañana para ir cerrando y aplicar, como decía el apóstol Pablo en el verso 18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Muchas veces nos olvidamos de ponernos la armadura y orar. Entonces, ¿cómo enfrentamos el día malo? Les voy a dar lo que yo hago. Yo cuando, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para que tú me pongas tu armadura. Que me des tu armadura, Dios. Y hago así. Me pongo el yelmo de la salvación, Señor, para pensar en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre. Me pongo la coraza de justicia, Señor, para que nada dañe mi corazón, sino que todo lo que venga de ti me edifique. Señor, me pongo el cinturón de la verdad, Señor, y la ato a mi cuello, para solamente hablar la verdad de Cristo, porque en Él estoy sujeto. Él es la verdad. Señor, me pongo el calzado del Evangelio de la paz, para que cada paso que dé en la vida lo haga con propósito, proclamando el reino, para que muchos se arrepientan y procedan a la salvación y vida eterna por medio de ti, Jesús. Pongo por sobre mí el escudo de la fe, Señor, para resistir los dardos del enemigo. Y levanto la espada del Espíritu para derribar toda oración contraria, todo lo que el enemigo quiera venir a atarme, Señor, en el nombre de Jesús. Y hago todos estos tips para poder resistir, Padre, en el día malo. Entonces, una de las peticiones que estaba haciendo acá el apóstol Pablo era que seamos perseverantes y vigilantes. La vida espiritual muchas veces va a exigir, hermano, una postura de guardia constante. El enemigo no duerme, él te ataca 24/7. Satanás y sus secuaces, los huestes de las regiones de este siglo, las potestades, las deidades, los huestes de maldad, los gobernadores de las tinieblas, no duermen. Nosotros dormimos muchas veces. Entonces hay que estar vigilantes y perseverantes. Hay que estar siempre con la petición en nuestra boca y oración constante para ser liberados de la cárcel que muchas veces nuestra mente nos quiere oprimir y meter ahí y decir que Dios no está, que Jesús no está, que Él no ve nuestro dolor, que Él no está en nuestro problema. No, familia. Él está, Él es real. Y Él te está ayudando en esta mañana. Entonces, frente al cansancio, familia, frente a la apatía, frente al desánimo moderno de las cosas que nos pasan, la exhortación, el ánimo, alentarte, es volver a orar en todo tiempo, en el Espíritu, pedirle a Dios que te refuerce en el Espíritu. Padre, refuérzame en el Espíritu. Si mi espíritu hoy está batido, si está débil, Padre, si mi espíritu hoy dejó de buscarte, Padre, si mi espíritu hoy está cansado, está batido, está dolido, Padre, renueva mis fuerzas en Jesús. Padre, oro por mi vida. Padre, me vuelvo a poner la armadura de Dios.
Ayúdame, Jesús, ponme en la armadura, porque tal vez estás cansado hoy, hermano, hermana, y no querés ni levantar los brazos. Bueno, Jesús, ponme en la armadura tú por mí, para que pueda resistir. Ayúdame a volver a ti, hazme volver al camino, porque me desvié. Muchas veces las batallas, hermano, hermana, no se ganan con solamente la fuerza de voluntad. Y eso muchas veces nos pasa, sino mediante una dependencia constante del Padre, sino bajo una dependencia constante de la gracia de Dios. Por eso, hoy es una mañana para realmente hacerle frente a Satanás, a sus secuaces, y como dice la adoración, esta adoración de fondo, que lo puedas tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya. Al mencionar el nombre del Rey de Majestad, el Rey de Reyes, el nombre de Jesús, no hay poder infernal que va a poder resistir ante la presencia del gran yo soy, ante la presencia de Jesús en tu casa. Por eso ahí donde estás, levanta tus manos y proclama: Padre, en esta hora, tu presencia vive en mi hogar, tu presencia vive en mí, tu presencia reina en mi familia, tu presencia reina en los que están en mi mesa, alrededor de mi casa. Padre, tu presencia va conmigo, delante de mí, detrás mío y a mis costados. Padre, el gran yo soy camina conmigo. Jesús, tú estás conmigo. Me pongo tu armadura en esta mañana, Señor, para poder resistir, Señor. Huyen los demonios en el nombre de Jesús, Señor. Todo aquello que me quiera doblegar, Padre, aleluya. Tú tienes el poder y la autoridad, Padre, para sacarme victorioso en las pruebas y en las tentaciones, para que no me dejes caer en tentación y me libres de todo mal. Padre, tú que eres digno, incomparable y 3 veces santo, santo, santo. Padre celestial, clamo al gran yo soy. Tú eres Rafa, mi Adonai, mi Shireh, mi Shaddai, Elohim. Sabemos que tiemblan los demonios cuando los hermanos en la fe, tus santos, Señor, tus escogidos, tus hijos, Padre, nos juntamos unánimes a una voz, clamando y proclamando el reino de Jesucristo acá en la tierra, tu reino haciéndose en la tierra como es en el cielo. Que tiemble la tierra ante ti, Padre, en esta hora. Los demonios huyen ya ahí, decilo, demonios huyen de mi casa, huyen de mi familia, huyen de mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, bendigo a cada hermano y hermana en la fe que está conectado, Señor, que se tomó el tiempo para estar contigo, creciendo en fe en ti, Señor. No se conectó conmigo, Señor, porque tu palabra viene por ti, no por mí, Señor. Solamente soy un micrófono más de tu auditorio. Tiembla ante ti, Señor, los demonios cuando proclamamos el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. El mencionar tu nombre, Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí donde está, familia. El Padre dice que es un tiempo donde decir: yo y mi casa serviremos al Señor. No importa tu situación, no importa cómo hayas venido esta mañana. Lo importante es que te quedaste a crecer en fe con Él. A que te renueve, que te restaure, que te sane, que te dé nuevas fuerzas. Que te empiece a despejar el camino en la nube de tu mente para que pueda ver con claridad, porque lámpara es a nosotros su palabra y lumbrera nuestro camino. Gracias, porque el gran yo soy está con nosotros. Padre, en esta hora, danos de nuevo para hablar del Evangelio de la paz, del Evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados por medio de Jesús, para que entremos en una vida nueva, una vida eterna, Señor, por medio de Cristo. Tú eres poderoso, Dios. Danos de nuevo, Señor. Te doy gracias a todos los que se conectaron, Padre. A todos los que se tomaron el tiempo para crecer en fe contigo, Dios. Padre, tu palabra dice que el que honra a Dios, Dios, tú lo honras, Señor. Honra el tiempo de cada uno de ellos que invirtieron acá al estar conectado contigo y creciendo en fe y fortaleciéndose, Señor. Y en esta mañana, ahí donde estás, familia, ahí donde estás, sí, vos donde estás ahí conectado y escuchando esto, haz esto. Me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la coraza de justicia, me pongo el cinturón de la verdad, me pongo el calzado del Evangelio de la paz, levanto el escudo de la fe y levanto la espada del Espíritu para resistir en el día malo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, bendecida mañana. Que tengas un gran término de semana. Gracias a los que se conectaron en TikTok, que es la primera vez que lo hacemos largo, la primera vez que me conecto acá. Y gracias a todos los que siempre están acompañándonos en Instagram y en YouTube. Va a quedar guardado este video en YouTube. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por ser parte
compartido. Y te espero el lunes, si Dios quiere. Y como siempre saben, si necesitan conserjería, háblenme por privado. Si necesitas una charla virtual, si necesitas una videollamada, si necesitas que nos conectemos para apoyarte en algo, comentarnos lo que te está pasando, poder estar con vos conectado en oración, estamos al servicio. Quien les habla está hoy al servicio, mi esposa está al servicio. Mujeres, las que quieren hablar cosas de mujeres, está mi esposa, y los que necesitan hablar cosas de hombres, acá estoy. O matrimonios, estamos al servicio. Servimos por amor. Lo que por gracia fue dado, por gracia damos. Lo que gratis vino, gratis damos. Estamos al servicio, familia. Gracias. ¿Saben cómo nos ayudan a nosotros? Compartiendo, poniéndole me gusta y alcanzando a más, porque esto es el Evangelio. El Evangelio es expandirlo. Dice la palabra que cuando sea el Evangelio predicado en todo el mundo, en todas las naciones, en toda tribu, lengua, raza y nación, vendrá el fin. ¿Cuántos quieren que Jesús venga? Yo quiero que Jesús venga. Pero mientras tanto, mientras lo esperamos, hagamos discípulos para Él. Espero que hoy este mensaje te haga ser un discípulo de Cristo, te haga ser un discípulo de Jesús, te haga volver al Padre. Un saludo enorme a Uruguay. Dios bendiga esas tierras, que la gloria de Dios se derrame en Uruguay, que la gloria de Dios se derrame en tu casa, ahí Ceci Figueroa, en tu familia, en tus hijos y en los hijos de tus hijos, por 1000 generaciones sean benditos. Dios los bendiga, familia. Como siempre decimos, Dios bendiga tu día. Gracias, Nam, gracias por quedarte ahí, por estar. Como siempre decimos, fuerza, fe y no se rindan. El gran yo soy, adoración para hoy, escúchenlo, proclámenlo en su casa, grítalo, cántalo más fuerte, alábalo más fuerte. Bendiciones, familia, nos vemos, gracias. Al que no está en el grupo de WhatsApp, en el perfil de Instagram, está el link de WhatsApp para agregarte al grupo. Bienvenido a la gran familia de la fe, bienvenidos a siervos y siervas fieles.